Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Hola, soy Levena. 3 días antes de la boda, me sentaron como si fuera una carga de la que finalmente se iban a deshacer. Su madre deslizó un acuerdo prenupcial sobre la mesa, sonriendo como si ya estuviera firmado. Fírmalo, dijo, o se cancela la boda. Él no discutió, no se inmutó, solo se quedó mirando sus manos y susurró: probablemente deberías firmarlo. Pensaron que no tenía nada. Ni voz, ni poder. Pero yo tenía $79 millones y un plan. Así que antes de empezar, dime, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? ¿Y alguna vez has tenido que sonreír mientras la gente que decía amarte te destrozaba en silencio? Porque esto no es una historia de amor. Es una autopsia. Y empieza justo aquí. No lloré, ni una lágrima. Simplemente salí de ese comedor como si ya hubiera ganado. Mis tacones resonaban suavemente contra el suelo de mármol mientras me dirigía al baño de invitados, sosteniendo el sobre de cuero como si fuera algo sagrado, aunque todo en él se sentía sucio. Mi reflejo me encontró en el espejo, tranquila y serena, pero mis manos temblaban. Coloqué el sobre en el mostrador y lo miré fijamente. Luego me reí en voz baja con amargura. Así que así es como jugaban. Respiré hondo y lo abrí lentamente. El aire en ese tocador se sentía más frío de lo que debería. Mientras escaneaba las páginas, mi estómago se retorcía, cláusula tras cláusula. Era un insulto envuelto en jerga legal. Ramona no solo quería proteger los bienes de su hijo. No, ella quería el control total. Cada palabra destilaba desprecio. Cláusulas de infidelidad, renuncias a la herencia, incluso una condición de que, si alguna vez buscaba terapia, sin la aprobación de Braden, sería penalizada económicamente. Casi podía oír su voz diciendo: no podemos permitir que actúes de forma inestable. La firma de Braden ya estaba allí. Nítida, precisa, probablemente firmada antes de la cena. Probablemente antes de que me recogiera esta noche con esa leve sonrisa como si todo estuviera bien. Sentí que se me cortaba la respiración. Esto no era solo un documento, era una declaración de guerra. Saqué mi teléfono, el de verdad, y lo apagué. Luego busqué en mi bolso de mano el teléfono desechable de respaldo que guardaba por si acaso. Llámenlo paranoia, o quizás simplemente aprendí por las malas. Siempre hay que estar preparada. Marqué un tono, 2, y luego: más te vale no estar llamándome desde un armario en esa mansión, masculló mi abogada, Joanna. Dime que no acabas de recibir un acuerdo prenupcial. Lo recibí, dije, entregado en mano, a mitad de la cena. La oí suspirar. Cuéntame. Mientras hablaba, mantuve la voz baja y la espalda recta. Describí cada página que había escaneado. Ella hizo las preguntas correctas. Yo le di las respuestas correctas. No estábamos sorprendidas, solo asqueadas. ¿Creen que lo firmaré?, dije, como si nada. Hubo una pausa. Luego Joanna dijo algo que se me quedó grabado. Te han subestimado de nuevo. Déjalos. ¿Colgamos? Me quedé mirando el teléfono en mi palma, con el corazón latiendo con fuerza. Luego deslicé el acuerdo prenupcial de nuevo en su sobre y me tomé un momento para respirar. El espejo todavía sostenía mi mirada. Me alisé el vestido, me retoqué el lápiz labial y volví a salir. El comedor bullía con una conversación educada, pero cuando entré, un silencio me siguió hasta mi asiento. Los ojos de Ramona seguían cada uno de mis movimientos. Braden evitaba mirarme por completo. Me senté lentamente y tomé mi servilleta. Fue entonces cuando la doblé con cuidado, deliberadamente, en forma de margarita. Mi madre me enseñó cómo hacerlo cuando tenía 10 años, en un día lluvioso, después de la escuela. Cuando la gente te muestra falta de respeto, solía decir: tú muéstrales precisión, gracia, y luego, si insisten, muéstrales fuerza. Coloqué la margarita junto a mi plato como si perteneciera allí. Luego sonreí. Ramona enarcó una ceja. ¿Y bien? Incliné la cabeza. Es todo un documento, dije. Deben de haberlo preparado hace semanas. Su sonrisa fue escueta. Solo queremos lo que es justo. Braden finalmente levantó la vista, casi con timidez. No es personal, Lev. Quise reír, pero no lo hice. En cambio, me volví hacia él y le dije: por supuesto que no. Es solo guerra emocional legalmente vinculante servida con filete y patatas. Se sonrojó.
Ramona parecía satisfecha consigo misma. El resto de la cena avanzó a rastras, pero no dije ni una palabra más. No tenía que hacerlo. Cada sonrisa que ofrecía estaba calculada, cada asentimiento ensayado. Y cuando llegó el postre, una tarta de limón demasiado complicada, me excusé de nuevo, esta vez diciendo que tenía que atender una llamada. Fui a la terraza en su lugar. El sol estaba bajo, proyectando rayos dorados sobre el valle. Me quedé allí, dejando que el aire fresco me rozara la cara. Y por un momento lo asimilé todo. La traición, la humillación, el sabor amargo en mi boca que no era del vino. Pero debajo de eso había algo más. No me sentía derrotada. Me sentía lúcida. Esto no se trataba solo de una boda. Ni siquiera se trataba de amor. Ya no. Se trataba de poder, de valor. Y estaban a punto de aprender el costo de subestimar a alguien que se construyó a sí misma de la nada. Detrás de mí, oía Nerida salir. No dijo nada al principio, solo se paró a mi lado, su mano rozando suavemente mi codo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí. Me miró por un momento, luego se inclinó. Sea lo que sea que estés planeando, que sea bueno. Sonreí. Oh, lo será. De vuelta adentro, Ramona se reía de algo con Marjorie. Mi hermano Calen contaba una historia que ya había oído 5 veces y Brayden se bebía su 4ª copa de Melat. Me senté de nuevo y esperé a que Ramona me mirara. Cuando lo hizo, le dediqué una sonrisa tan serena que la hizo parpadear. Antes de salir de la habitación, sonreí y susurré, desafío aceptado. Iba directa a la guerra con una carpeta de pruebas y una sonrisa. Era casi medianoche cuando entré en la casa de invitados. El aire adentro todavía estaba cálido por el día, pero el silencio lo había enfriado. Me quité los tacones en la puerta, abrí la cremallera lateral de mi vestido y lo dejé caer sobre la silla como si la noche nunca hubiera ocurrido. Pero, por supuesto, sí había ocurrido. Afuera, en el patio, el viñedo brillaba bajo la luz de la luna. La finca Keller se extendía por millas en todas direcciones, hileras de viñas ordenadas y perfectamente alineadas como soldados siguiendo órdenes. Me envolví en un chal ligero y salí descalza. La piedra bajo mis pies me hizo sentir anclada. No temblé, no lloré. Pensé que seguía allí cuando oí la puerta crujir al abrirse detrás de mí. No necesité mirar para saber que era Nerida. No habló de inmediato, solo me entregó una copa de vino y tomó la silla junto a la mía. Nos sentamos por un momento, dejando que la brisa se asentara entre nosotras. Fue ella quien rompió el silencio. Siempre dijiste que, si alguna vez mostraban su verdadera cara, estarías lista. ¿Y bien, lo estás? Tomé un sorbo lento. No estoy sorprendida, dije, pero estoy decepcionada. Me miró de reojo. ¿De él? De mí misma, por esperar que fuera diferente. No insistió. Nunca lo hacía. Eso era lo bueno de Nerida. Sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo. Alcancé el pequeño bolso de mano que había dejado en la mesa del patio antes. De un bolsillo oculto en el interior, saqué el segundo teléfono. Negro mate. Sin rasgos identificativos, solo pura utilidad. Lo encendí, viendo cómo se iluminaba la barra de señal. Luego me desplacé hasta que encontré el contacto etiquetado como Isolda Brent. Nerida enarcó una ceja. ¿Todavía usas ese nombre? Sonreí. Me dijo una vez, si no estás planeando para lo peor, ya vas con retraso. El teléfono vibró 2 veces antes de que una voz respondiera. Ya más temprano, dijo Isa. Tarde, técnicamente respondí. Necesito activar el contracontrato, el que redactamos en diciembre pasado. Hubo una pausa. Firmó algo esta noche, ¿verdad? Su madre me entregó el acuerdo prenupcial como si estuviera entregando una pizza. Dime que no lo firmaste. Por supuesto que no, dije, un poco más tajante de lo que pretendía. Luego me suavicé, pero leí cada palabra. Ella se rió secamente. Bien, entonces sabrás que anticipamos casi todo. La cláusula de los bienes, la estipulación de la terapia, la orden de silencio sobre la herencia. Es manipulación de manual. Quiero escalar la situación, dije en voz baja. Sin tierra quemada. Todavía no. Isolda guardó silencio por un instante. Tenemos el acuerdo revisado listo. Si él lo acepta, seguimos adelante.
Si no, me voy, terminé y me llevo los recibos. Nerida no dijo una palabra. Me observaba como siempre lo hacía, leyendo detrás de los ojos, no solo la boca. Cuando colgué, tomó un sorbo lento de vino. No estás dudando, dijo. He estado dudando durante meses, respondí. Solo que no en voz alta. Llamaron a la puerta de la casa de invitados. Ambas nos quedamos heladas. Miré el teléfono en mi mano, luego a ella. Sin hablar, lo deslicé de nuevo en el bolsillo oculto y ajusté el chal alrededor de mis hombros. Ella se levantó y susurró, ¿necesitas que me quede? No, pero gracias. Cuando abrí la puerta, Brayden estaba allí con la camisa ligeramente por fuera, la corbata floja, aliento a vino. Hola, dijo con timidez. Esperaba que no estuvieras dormida todavía. Me hice a un lado. No lo estoy. Entró lentamente, su mirada recorriendo la habitación como si buscara algo. Quizá culpa, quizá una razón para no sentirla. Solo quería decir que lo siento, masculló por lo de antes. Mi madre. No pretendía asustarte. Es que ya sabes cómo es. Me quedé callada, dejando que el silencio se alargara. Se frotó la nuca. No es que yo quisiera hacer eso, es que ella siempre ha sido la que planea. Cree que me está protegiendo. ¿De qué, exactamente? Pregunté con voz plana. No tuvo una respuesta. O quizás sí, pero sabía que no era una que debiera decir en voz alta. Quiero decir, seguimos bien, ¿verdad? Preguntó. Tú y yo. Lo miré. Lo miré de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi. No al hombre que creía que era, no la vida que creía que tendría, sino al niño que todavía era. Miedo al conflicto. Miedo a la verdad. Adicto a la comodidad. Le di una pequeña sonrisa, la suficiente para mantener la máscara puesta. Estamos bien, dije. Por ahora. Asintió como si eso fuera suficiente. Caminó hacia la puerta, murmurando algo sobre empezar temprano mañana. Observé su espalda, su postura encorvada, el ligero tambaleo en su paso. Antes de que cerrara la puerta tras de sí, vi su reflejo en el cristal. Todavía convencido de que yo era la que perseguía esta boda. Esperé hasta oír sus pasos desvanecerse por el camino de grava antes de moverme de nuevo. Todavía persiguiendo la boda. ¿Realmente lo creía? Me senté allí durante mucho tiempo, dejando que el peso de todo se asentara sobre mí. No aplastante, sino esclarecedor. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, pensando en todas las formas en que la gente te muestra quiénes son realmente cuando creen que no estás prestando atención. Por la mañana, el aire se había enfriado. La luz del sol se deslizaba suavemente sobre las viñas. Me puse un suéter ligero, me recogí el pelo en un moño bajo y salí de la casa de invitados en silencio. Nadie estaba despierto todavía. O quizás sí. Simplemente sabían que era mejor no encontrarse conmigo allí fuera. Necesitaba espacio. No para la paz, sino para la precisión. El jardín detrás de la casa principal se extendía a lo largo de la propiedad como un secreto que a alguien le importó una vez pero que no había tocado en años. Rosas descuidadas, enrejados descoloridos, hermosos de una manera cansada. Seguí el camino de grava detrás del invernadero hasta que encontré el pequeño banco de hierro escondido bajo una hilera de viejos sicomoros. Me senté, me puse los auriculares, no para escuchar música, sino porque la gente habla más libremente cuando cree que no estás escuchando. No tardó mucho. La voz de Ramona llegó primero, nítida, aguda. Estaba en algún lugar al otro lado del seto de rosas, probablemente junto a la mesa de piedra donde le gustaba tomar su segundo café. Lo firmará, dijo. Mujeres como esa, criadas en la pobreza, sin verdadero apoyo familiar. Esta boda es una escalera. Se está aferrando. No parpadee. Marjorie intervino, su voz más baja, un poco más vacilante, pero aún firme. Igual que se aferró a Calen cuando lo ascendieron. Todavía no entiendo por qué la dejó vivir con nosotros todos esos años. Ahí estaba. El tipo de insulto que finge ser confusión. No sabían qué podía oír. Quizá nunca me vieron realmente en primer lugar. Metí la mano en el bolsillo y pulsé la aplicación de la grabadora en mi teléfono. Sin manos temblorosas, sin subida
de adrenalina, solo claridad. Le di a grabar. Siguieron riendo, especulando. Ramona dijo que yo era una cara bonita con instintos de pueblo pequeño. Marjorie se preguntó en voz alta si había planeado todo el compromiso solo para conseguir un trozo del apellido Keller. Sus palabras no dolían como podrían haberlo hecho antes. No cortaban, se acumulaban. Pesos silenciosos y constantes, apilándose uno por uno, formando un muro que ya no fingiría que no existía. Cuando sus voces se apagaron, dejé de grabar, me quedé quieta, dejé que el silencio volviera. Saqué mi teléfono de nuevo y revisé mis mensajes. Encontré el nombre de Kallen. La última vez que hablamos, me dijo que dejara pasar las cosas por el bien de la paz familiar. Esta vez, escribí, ¿recuerdas cuando me dijiste que dejara pasar las cosas? No lo hice, solo esperé. Luego le di a enviar. Tomé el camino largo de vuelta a la casa, pasando por el huerto oeste y bajando la ladera detrás de la piscina. Para cuando llegué a los escalones traseros, las puertas del patio estaban abiertas y la mesa del brunch ya se estaba preparando. Ramona me vio primero. «Oh, ahí estás», llamó alegremente. «Estábamos diciendo que debías de haber salido a dar un pequeño paseo. ¿Dormiste bien?» Sonreí como una roca. Sirvió café en una taza de porcelana blanca y me la entregó con una calidez ensayada. «Deberías comer algo. Va a ser un día ajetreado». Tomé la taza, asentí y me senté al otro lado de la mesa. Marjorie habló de floristas y planos de asientos, fingiendo que sus dedos no seguían entrelazados con el juicio de apenas una hora antes. No mencioné el jardín. No mencioné la grabación. Bebí mi café, añadí el azúcar suficiente para mantenerlo neutral y correspondí a su falsa calidez con una propia. Eso es lo que nunca entendieron de mí. No grito. No me voy dando un portazo. Escucho. Espero. Y cuando llega el momento, no aviso. Pensaban que el silencio me hacía débil. Pero el silencio es donde afilaba mi puntería. Empezó mucho antes de eso. Alrededor de las 5:30, el personal comenzó a poner la larga mesa formal en el comedor este. Plata pulida, velas encendidas, manteles doblados tan apretadamente que parecía que alguien intentaba contener la respiración. Lo observé todo, desde el rellano de arriba, con los brazos cruzados, una taza de té enfriándose en mi mano. Se movían como si todo estuviera bien, como si no se hubiera dicho nada en los jardines o susurrado entre copas de vino, como si las bodas fueran cuentos de hadas, no juegos de poder. A las 6:50 volví a mi casa de invitados y me cambié. Un vestido gris carbón, sin joyas, pero con una sola y delgada alianza de oro en mi mano derecha. No se trataba de estilo, se trataba de armadura. A las 7:15 ya estaba sentada a la mesa de la cena entre Marjorie y un viejo primo de los Keller que olía a tabaco de pipa y a privilegio. Braden estaba frente a mí, fingiendo conversar con un amigo de la universidad. Ramona se sentaba a la cabecera, imponente como siempre, bebiendo algo que parecía control vertido en cristal. A mitad del plato principal, hizo sonar su copa. La sala enmudeció. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», comenzó, su voz melosa. «Este fin de semana trata sobre la familia, sobre el legado, sobre proteger lo que importa, los valores, las tradiciones y lo que todos hemos trabajado tan duro por construir». Sonreía mientras hablaba, pero cada palabra llegaba como una bofetada velada, y cada ojo en la mesa se movía entre ella y yo como si supieran exactamente a quién iba dirigido el discurso. Cuando terminó, siguieron aplausos educados. Yo también aplaudí, solo 2 veces. Después del postre, me excusé y entré en la salita lateral. Necesitaba aire, no de afuera, sino de un espacio que no estuviera impregnado de pretensión. La habitación estaba silenciosa, cálida por la chimenea. Caminé lentamente, mis dedos rozando el borde del viejo piano en la esquina. Apenas tuve tiempo de exhalar antes de que ella me siguiera. Ramona cerró la puerta tras de sí. No se sentó. «Sé que te crees muy lista», dijo. Me volví hacia ella lentamente, sin sorpresa, sin sonrisa falsa. Las mujeres listas, continuó, tienden a olvidar su lugar. Y cuando lo hacen, las cosas se desmoronan. Te doy una opción, Lebena. Firma el acuerdo prenupcial o no lo hagas. Pero si no lo haces, no habrá boda. No a menos que yo diga que la habrá. No dije nada, solo la miré. Dejé que el silencio llenara los rincones.
Se acercó, bajando la voz como si pensara que eso la hacía más poderosa. Te casas con un legado que viene con reglas. No puedes cambiar el guión solo porque te creas más inteligente que el resto de nosotros. Tomé aire, lo solté lentamente y luego hablé en voz baja. Pareces pensar que tu aprobación sigue siendo parte de la ecuación. Ella parpadeó, pero antes de que pudiera responder, Brayden entró. Se quedó helado por un segundo, sintiendo la tensión. Me miró, luego a su madre. No dijo nada. Ramona se volvió hacia él. Necesita que le recuerden que eres tú quien le está haciendo un favor. Miré a Brayden, lo miré de verdad, y todo lo que vi fue a un hombre que quería desaparecer. Di un paso adelante, no hacia él, sino pasando junto a ambos. Te recordaré otra cosa, dije, con voz firme. ¿Sabes quién tiene más que perder si esta boda se desmorona? Tú. Yo no soy la que se apoya en una riqueza prestada. Ninguno de los dos habló. Salí. El pasillo estaba vacío, pero el peso en mi pecho se había aligerado. No se había ido, pero era diferente. No era dolor, sino algo más agudo. 10 minutos después, estaba sola en la terraza trasera. La luna había salido. El viento había arreciado. En algún lugar adentro, oí risas del comedor. No me alcanzaron. Nerida se unió a mí en silencio, con las manos metidas en las mangas de su cardigan. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. ¿Estás bien?, dijo después de un momento. La miré. Dejé que la pregunta flotara. Creo que he dejado de intentar estarlo. Ojos abiertos, cuerpo quieto, como si el instinto no me dejara dormir demasiado profundo. Hay algo en tus huesos que sabe cuando el suelo bajo tus pies se está preparando para agrietarse. Me deslicé fuera de la cama, me puse una bata y salí al pequeño balcón de la habitación de invitados. El viñedo se veía diferente con la primera luz, más silencioso, más suave, pero no pacífico. Más bien como el tipo de silencio que se produce antes de que se abra la puerta de un tribunal. Abajo, justo después del seto que bordeaba el camino de grava, oí voces. 2 de ellas familiares. No pretendía escuchar. De verdad que no. Pero tampoco me alejé. El tono de Ramona era agudo, cortante, como si hubiera estado esperando que alguien le pidiera que dijera lo que pensaba. No es tú igual, Brayden. Sabes que las mujeres como ella vienen con hambre, no con amor. Hubo una pausa. Brayden no interrumpió. Ella continuó, te está utilizando. Y no estás ciego. Simplemente eres demasiado débil para admitirlo. Aún nada de él. Entonces oí su voz, baja, cansada. Quizá, pero no puedo soportar otro escándalo. Si se va, parecerá que he vuelto a fracasar. Vuelto a fracasar. No herido, no perdido, no amado, simplemente fracasado. No se irá, dijo Ramona, su voz plana. Presiona más, cederá. Ni siquiera me di cuenta de que había agarrado la barandilla hasta que mis dedos empezaron a doler. Durante todo ese intercambio, ni una sola vez dijo mi nombre. Ni una sola vez me defendió. Ni siquiera un murmullo sobre quién era yo, lo que significaba para él o lo que había renunciado para estar a su lado. Solo silencio. Y algo dentro de mí, algo frágil y estúpido y residual, murió justo ahí en ese balcón. Me quedé allí hasta que las voces se desvanecieron y el personal de cocina comenzó a moverse por el patio con bandejas y servilletas de lino, demasiado educados para levantar la vista y preguntarse por qué no había bajado todavía. Finalmente, entré, me cambié de ropa y me dirigí al salón de desayunos. El comedor olía a cítricos y mantequilla. Nerida me dirigió una mirada cuando entré, silenciosa pero cómplice. No dije una palabra, solo me serví una taza de café y tomé el asiento más alejado de las ventanas. Brayden ya estaba allí, hojeando un borrador impreso de nuestros votos como si fuera un punto más en una lista de tareas. Sonrió cuando me senté. Hola, cariño. ¿Quieres que los repasemos juntos después del desayuno? Lo miré de verdad. Su camisa estaba impecable. Su sonrisa era fácil. Parecía un hombre cumpliendo un horario. Un hombre guardando las apariencias. Asentí una vez, sin hablar. No notó la diferencia. O quizás sí eligió no hacerlo. Nerida se inclinó un poco desde el otro lado de la mesa, hablando lo suficientemente alto para que yo la oyera. No vas a dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? No respondí. No de inmediato. Solo miré la rodaja de melón en mi plato,
la delicada disposición de los cubiertos, la falsa perfección de todo aquello. Luego dije sin parpadear, ya no. Me levanté. Braden estaba a media frase sobre los planos de asientos. Creo que los sugieres deberían hacer también de padrinos. Ahorra espacio. Me alejé mientras él todavía hablaba. No dije con permiso. No ofrecí una sonrisa. Simplemente me levanté, me di la vuelta y salí de la habitación. Detrás de mí, oí el repentino chirrido de la pata de una silla contra el suelo y a alguien diciendo mi nombre como una pregunta. Pero seguí caminando. Y mientras caminaba, me di cuenta de algo. No era solo de la boda de lo que me estaba alejando. Era de cada disculpa que me había forzado a aceptar. Cada momento en que me quedé callada para mantener la paz. Cada vez que pensé que el amor consistía en tragarse la verdad para seguir siendo deseable. No más. Esa mañana dejé de ensayar para una boda y empecé a prepararme para una guerra. Tomé el borrador de los votos y escribí uno nuevo, solo una línea, no te debo nada. Luego cerré el portátil, me levanté y dejé que el silencio se extendiera. El tipo de silencio que llena una habitación cuando finalmente has hecho las paces con la verdad. No la que te dicen que creas, sino la que te ha estado mirando a la cara durante años. A primera hora de la tarde, llamaron a la puerta de la suite. Nerida abrió antes de que yo tuviera la oportunidad. Uno de los asistentes de los Keller estaba de pie, rígido, con las manos entrelazadas. Están listos para usted abajo. Firma final del acuerdo prenupcial, dijo Ramona. Asentí antes de que pudiera terminar. Bajaré en 10. El asistente se dio la vuelta y se fue, aliviado de no tener que quedarse. Nerida cerró la puerta suavemente tras él, luego se volvió hacia mí. ¿De verdad vas a firmarlo? Pasé junto a ella, abrí el armario y saqué el mismo vestido que llevaba el día que conocí al padre de Braden. Un azul marino discreto, escote sencillo, sin adornos. Un vestido para mujeres que no suplican ser vistas. Voy a firmar lo que creen que es suyo, dije con calma, deslizando mis brazos por las mangas y a dejarlos sosteniendo el papel que tanto querían. Nerida no preguntó más. Solo observó. El despacho de la familia Keller era exactamente lo que esperarías de una dinastía obsesionada con el legado. Muebles de madera pesada, óleos de hombres sombríos con trajes aún más sombríos, libros que nadie tocaba excepto para decorar. Ramona ya estaba sentada, con la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada como si hubiera practicado la postura en un espejo. Braden estaba de pie torpemente junto a la ventana, evitando mis ojos. El abogado, un hombre que me presentaron una vez pero que nunca esperaron que recordara, colocó el contrato encuadernado en cuero sobre la mesa. Un bolígrafo de oro descansaba encima como un desafío. Hemos incluido todo lo discutido, dijo con una voz pulida que sonaba como si perteneciera a un político, no a un abogado. Es lenguaje estándar, más las protecciones que la señora Keller solicitó. Protecciones. Esa era su palabra para la jaula que construyeron. Ramona ni siquiera me miró, solo señaló la silla frente a ella. Ya hemos retrasado suficiente por tus dudas. Si vamos a hacer esto, hagámoslo. Me senté lentamente, pasé la mano por la primera página. Braden carraspeó, pero no habló. Nadie lo hace nunca cuando sabe que el silencio los protegerá más que la verdad. Hojeé el contrato. Mis dedos se movían deliberadamente, página por página. Me detuve una o dos veces, fruncí el ceño lo suficiente para parecer insegura. Dejé que se me cortara la respiración en una cláusula sobre la propiedad. Dejé que la habitación creyera que estaba ganando tiempo por miedo. Y luego, medio segundo más en la página 7, llegué al inserto. No se dieron cuenta. Ni Ramona, que observaba mi cara en lugar del papel. Ni Braden, que nunca levantó la vista de sus zapatos. Ni el abogado, que asumió que cada línea frente a mí era una que él había escrito. Pero ahí estaba, deslizada días antes, notarizada por alguien que no llevaba el apellido Keller. Una frase, mi frase, una cláusula que anulaba el acuerdo en su totalidad si se podía probar coacción o tergiversación mediante pruebas de terceros. Una cláusula que lo vinculaba a los activos de los Keller, no solo al matrimonio.
una cláusula que había escrito bajo la guía de alguien que realmente velaba por mis intereses. Tomé el bolígrafo, firmé limpiamente. Hecho, dije, deslizándolo hacia adelante. Ramona sonrió como alguien que pensaba que el tablero de ajedrez acababa de despejarse. Más tarde, de vuelta en mi suite, me quité los tacones y me serví un vaso de agua. Nerida entró con los brazos cruzados. ¿Lo firmaste? Asentí. Sí. Hubo un instante de silencio. Sus ojos buscaron los míos. ¿Estás segura de eso? Caminé hacia el escritorio, tomé la carpeta de cuero que había usado antes y la levanté. Firmé lo que me dieron, dije, con voz uniforme. Pero lo que me dieron no era lo que pensaban. Ella parpadeó. Lo reescribí. Simplemente aún no se han dado cuenta. Fuera de la ventana, las risas flotaban desde el patio. Probablemente la hermana de Brayden y algunos primos ya bebiendo champán como si no pasara nada. Pero todo estaba mal y yo ya no lo estaba corrigiendo. Me estaba preparando para exponerlo. No porque la perdonara, sino porque me compadecía de lo poco que entendía lo que se avecinaba. Llevé esa sonrisa como una armadura durante las horas que siguieron. Me hicieron pasar por el salón de banquetes, me sentaron en la mesa principal, me sirvieron la copa sin preguntar. Todas las caras se volvieron hacia mí esperando gracia, gratitud, alguna versión pulida de la alegría. Pero no les iba a dar alegría. Les estaba dando silencio, quietud, esa calma justo antes de que el trueno parta el cielo. A las 7, la sala se llenó. Familiares lejanos, amigos de la Universidad de Brayden que nunca conocí, invitados de fuera de la ciudad que solo había visto una vez. El tipo de gente que recuerda qué diseñador llevabas, pero no lo que dijiste. Asentí cortésmente, intercambié cumplidos, reí cuando fue necesario. Ramona estaba al otro lado de la sala con un vestido color champán, una mano en el hombro de Brayden como si todavía le perteneciera. Brayden sonreía a los invitados, se veía pulcro, presentable, pero nunca me miraba. La sala se atenuó ligeramente mientras se servía la cena. La luz de las velas se reflejaba en las copas de cristal, el tipo de ambiente por el que la gente paga miles para fingir que son cercanos. Ramona se levantó justo después de que se retiraran los platos de postre, copa en mano. Solo quiero decir unas palabras, comenzó, sonriendo ampliamente, con ojos agudos. El matrimonio se trata de sacrificio, de dar. Y una mujer que ama de verdad no necesita un título ni dinero, simplemente da sin cesar. Algunos se rieron. No muy alto, no muy sincero, lo justo para llenar el espacio donde alguien debería haber dicho, eso no es apropiado. Brayden no la detuvo. No se movió, no se inmutó. Simplemente tomó un sorbo de su copa de vino y la dejó continuar. Pude sentir a Nerida mirarme desde 2 asientos de distancia. No le devolví la mirada. En cambio, me levanté, alcé mi copa, dejé que la sala se calmara. Luego hablé, tranquila y uniforme. Un hombre que ama de verdad no deja que su madre hable en lugar de su corazón. Hubo una pausa, suave, atónita. He aprendido mucho sobre el amor esta semana, continué, especialmente quién no merece el mío. Silencio. Ni tintineo de tenedores, ni toses discretas para suavizar el momento. Incluso el aire parecía haberse detenido. La sonrisa de Ramona apenas se resquebrajó, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del tallo de su copa. Alcé la mía ligeramente, luego tomé un sorbo y me alejé. Oí mi nombre una vez, suavemente, probablemente Brayden, quizá alguien más, pero no me di la vuelta. Empujé la pesada puerta del pasillo y salí, el sonido de mis tacones contra el suelo de mármol, lo único que me seguía. Ramona me alcanzó en 30 segundos. ¿Qué, exactamente, estás tratando de hacer? Su voz era baja pero temblorosa. Me volví para enfrentarla. He terminado de esperar a ser respetada, dije, encontrando sus ojos. Pronto entenderás lo que eso significa. La dejé allí de pie, sola. Cuando llegué a la suite, el peso del día no se derrumbó sobre mí. Se asentó como algo que esperaba, quizá incluso bienvenido. Nerida entró 15 minutos después. No llamó, simplemente entró, cerró la puerta tras de sí y se quedó en silencio por un momento. Vio la chimenea encendida. La copia del acuerdo prenupcial, su copia, ardiendo lentamente en las llamas.
Ya no tienes miedo, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Solo observé los bordes del papel curvarse, oscurecerse, convertirse en nada. No, dije finalmente. Solo estoy afilando mi puntería. Se acercó. Su presencia era tranquila pero firme. Podía sentirlo, algo cambiando, como si la propia gravedad hubiera girado un poco, lo suficiente para arrastrar todo en una nueva dirección. La mañana siguiente no trataría de flores o vestidos, trataría de exposición. Bajé del escenario de esa cena y supe que cada sonrisa que me dieron esa noche se agriaría por la mañana. Al amanecer, me paré junto a la ventana de la suite. Los terrenos de la finca se extendían debajo de mí, cuidados y arrogantes. El aire estaba quieto, demasiado quieto, del tipo que se te mete en los pulmones y te desafía a exhalar primero. No vestí de blanco. Llevaba una bata suave de color gris acero. La tela pesada sobre mi piel. Nerida me trajo té, del tipo que siempre preparaba cuando parecía que estaba conteniendo demasiado en mi pecho. No hizo preguntas. No lo necesitaba. Sabía que el reloj había empezado a correr. Ramona llegó justo antes de las 8. No llamó, simplemente entró, sus tacones resonando en el mármol como si estuviera entrando en su propio salón de baile. Me dedicó esa sonrisa educada, la suficientemente pulida para pasar la inspección, pero lo suficientemente desalmada como para no significar nada. ¿Té?, ofrecí, señalando la silla vacía frente a la mía en el balcón. Dudó, luego se sentó. Su vestido era de seda color crema, caro, ruidoso en su silencio. Nos sentamos en silencio por un rato, mirando el césped. A lo lejos, se oían los primeros ensayos, violinistas calentando, el coordinador de la boda gritando suavemente en un auricular. Ramona bebió una vez, luego dijo, al menos hoy no habrá sorpresas. Sonreí. Entonces llamaron a la puerta de la suite. Nerida abrió, me miró. Su rostro no cambió, pero se hizo a un lado. Un hombre con un traje oscuro entró, tranquilo, impecable y decidido. Me puse de pie. Ramona, este es el Sinje. Helvesan, mi abogado. Su taza de té se detuvo en el aire. Él se adelantó y le entregó un sobre sellado. Sin florituras, sin amenaza en su tono, solo una entrega. Ella lo abrió, sus dedos temblaban. Esto, dijo el Sinje. Helvesan, es una petición para anular el acuerdo prenupcial por motivos de coacción, intimidación y fraude. La garganta de Ramona se movió, pero no salieron palabras. Tenemos grabaciones, continuó, de sus amenazas directas. Tenemos la notarización independiente de la cláusula revisada. Si esto llega a los tribunales, los activos de su familia estarán sujetos a revisión y, si es necesario, a escrutinio público. Agarró el sobre con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Por supuesto, añadió, esto puede permanecer en privado si usted se retira. Brayden entró en ese momento. Parecía que alguien le había dicho que sonriera y no le había explicado por qué. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, mirando los papeles en las manos de su madre. Ramona no podía hablar. El Sinje. Helvesan se volvió ligeramente hacia Brayden. Diligencia de vida legal. Nada más. Brayden me miró como si acabara de detonar un edificio. Vas a destruirlo todo. Sostuve su mirada. No, dije. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy firmando el papeleo. Y lo hice. Delante de ambos, firmé mi nombre al final del formulario. Lenta, claramente, como alguien que firma un certificado de defunción. Solo que esta vez no era el mío. Pero Ramona no había terminado. Metió la mano en su bolso de mano y sacó una carpeta manila. Con una elegancia practicada, la deslizó sobre la mesa. Una evaluación psiquiátrica, dijo, demasiado dulcemente. Pensamos que sería mejor tenerla registrada en caso de que la prensa empiece a hacer preguntas después de la boda. Mis manos no se movieron, pero mi estómago se encogió. Alegando inestabilidad emocional, comportamiento manipulador, rasgos narcisistas, añadió, sonriendo como si fuera un favor. El Sinje. Helvesan se inclinó, tomó la carpeta y comenzó a escanearla. Frunció el ceño. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo de golpe. Nerida entró, sosteniendo una delgada tableta en una mano y una pila de papeles en la otra. Quizá quieras tener más cuidado de dónde robas, le dijo a Ramona. Ramona parpadeó. ¿Disculpa? Nerida se adelantó y levantó la tableta.
¿Ese informe que acabas de intentar presentar? Usa el membrete de mi clínica hasta la marca de agua. Silencio. Y a menos que, de alguna manera, hayas accedido a nuestra plantilla de paciente privada sin una licencia, sin un archivo y sin una entrevista médica, acabas de cometer un fraude grave. Ramona palideció. Ya he enviado los análisis forenses a mi equipo legal, dijo Nerida. Estoy segura de que disfrutarán su domingo. Brayden miraba entre nosotras como si hubiera entrado en una tormenta sin paraguas. Ramona finalmente habló en voz baja y amarga. ¿Crees que esto te hace justa? La miré con voz firme. No, solo me hace libre. El sol siguió saliendo. Los invitados siguieron llegando. Aplaudieron cuando caminé por el pasillo, pero no sabían por qué estaban aplaudiendo. El Jess se enroscaba en los rincones del salón de recepciones como si intentara no despertar a nadie. Los cubiertos tintineaban ligeramente. La gente reía en ráfagas cortas, demasiado educados para ser reales, demasiado nerviosos para ser ignorados. El aire estaba lleno de cosas que nadie se atrevía a nombrar. Me senté en la mesa principal con ese mismo vestido gris acero. Mis manos descansaban ligeramente en mi regazo, mis dedos doblando y desdoblando los bordes de una servilleta de lino que no me había dado cuenta de que había cogido. La misma forma, una hoja, la misma de la que Ramona se había burlado el primer día. Así no doblamos las servilletas aquí, había dicho. No respondí entonces, simplemente la desdoblé, la alisé y la volví a doblar a mi manera en silencio. Ahora yacía entre mis palmas como un recuerdo. Brayden apareció a mi izquierda, de pie justo detrás de mi silla. Sentí su sombra antes de oír su voz. ¿Por qué no te fuiste sin más?, preguntó en voz baja y quebradiza. Miré al frente, porque el silencio nunca fue rendición. Fue estrategia. No lo dije en voz alta, pero me volví hacia él y dije la verdad más cercana que podía soportar decir en voz alta, porque irme te habría dejado pensar que habías ganado. No se sentó. Simplemente se quedó allí por un momento, luego asintió una vez, lentamente, como un hombre tratando de actuar como si entendiera algo demasiado tarde. Y quizá lo hizo, pero no lo suficientemente profundo como para cambiar nada. Al otro lado de la sala, los invitados se demoraban cerca de la fuente de champán, bebiendo, charlando, mirando de reojo como si fuéramos animales en una exhibición de zoológico. Hermosos, silenciosos, peligrosos. Pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para preguntar por qué la novia no había sonreído ni una vez. Ramona no vino a la recepción. La noticia se había extendido a través de los camareros. Se había ido justo antes de la cena. Se había deslizado en un coche negro, sin fanfarria y sin explicación, sin brindis, sin despedida, nada más que el frío vacío de su ausencia. Una mujer que no reconocí, alguien del círculo extendido de Brayden, quizá una prima, se inclinó al pasar y susurró: «¿Te has mantenido tan bien durante todo esto?» «No sé cómo lo haces». La miré. «No tienes idea de lo que costó mantenerlo todo así». Parpadeó, sonrió incómodamente y siguió su camino. Nerida finalmente se deslizó en el asiento vacío junto al mío. No habló de inmediato. No lo necesitaba. Vio lo que estaba haciendo, desdoblando y luego doblando la servilleta una y otra vez. «Todavía lo estás procesando», dijo, no como una pregunta, sino como una observación. No levanté la vista. «No sé qué hacer con mis manos cuando no estoy luchando». Sonrió débilmente. «Eso es porque nunca te estabas defendiendo a ti misma. Estabas construyendo algo». Dejé reposar la servilleta. La música había cambiado a una melodía suave y pesada de piano, casi demasiado suave para el espacio. Mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo interior de mi vestido. Sí, había pedido uno con bolsillos. Nadie pensó en preguntar por qué. No ofrecí buzón de voz. Número desconocido. Dudé, luego lo reproduje. Era ella, mi hermana. Su voz crujía como si intentara abrirse paso a través de años de silencio. «Me enteré de la boda», dijo. «No sé qué pasó, pero estoy orgullosa de ti. Nunca lo dije antes. Debería haberlo hecho. Eso es todo. Sin drama, sin disculpas, solo lo suficiente». Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y las luces se habían atenuado, salí al patio. El aire se había enfriado, el anochecer extendía largas sombras sobre la piedra.
Estaba descalza, los tacones abandonados en algún lugar cerca de la pista de baile, y todavía sostenía esa misma servilleta. La hoja, la forma de la que Ramona se burló una vez, ahora se sentía como lo único honesto en la sala. Caminé hasta el borde, la sostuve por un segundo y luego la solté. El viento la tomó suavemente. No se elevó. Simplemente flotó bajo y silenciosamente, luego desapareció por el borde. Ese voto no era para él, susurré a la oscuridad. Era para mí y era verdad. Prometí que nunca volvería a ser pequeña para nadie. Algunas bodas comienzan un nuevo capítulo. La mía terminó uno. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.